Vamos a comenzar un nuevo estudio los días viernes. Se va a estar impartiendo un nuevo estudio. Este estudio lleva por título, para los que anotan, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Espero que todos anoten, que todos traigan libreta, y si no la traen, sería bueno preguntar por qué no traen, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si tengan una memoria bien grande que pueda retener mucha información. Entonces es importante que cuando siempre vengamos a los viernes, los domingos a escuchar la palabra, siempre traigamos una libreta para anotar. ¿Amén? El mensaje de Cristo a las 7 iglesias es el tema de este estudio, y si más o menos conocen ya un poquito la escritura, saben a qué nos referimos, ¿no? ¿Sí saben a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A las 7 iglesias, ¿no? ¿A cuáles 7 iglesias? Que Pablo visitaba. ¿Quién? Que Pablo escribe a las 7 iglesias, ¿no? Pablo escribe a las 7 iglesias. Juan. Juan. Ah, perdón. ¿Cuáles iglesias? Efesio es una. Esmirna 2. Pérgamo. Pérgamo. Filadelfia. Filadelfia. ¿Cuál más? ¿Han leído las exhortaciones que el Señor le hace a las 7 iglesias? ¿No? ¿Sí las han leído? ¿No? Bueno, pues esta semana, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando estas 7 exhortaciones. Y por eso vamos a la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, verso del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 20. Vamos a empezar desde ahí. Apocalipsis capítulo 1, del verso 4 al 20. ¿Ya lo tienen todos? ¿Amén? Bien. Apocalipsis 1, del 4 al 20. Dice la palabra del Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaban hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su calzado eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último,
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? Esa es la introducción del apóstol Juan hacia el tema que va a tocar, que va a empezar a tocar desde el capítulo 2 en adelante, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces el tema en sí, hermano, comienza desde el capítulo 1, la introducción. Dice el apóstol Juan, estaba en una isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba en una isla? ¿Porque estaba encerrado? Porque estaba en una cárcel, ¿verdad? Estaba encerrado. Esa isla era una cárcel. O sea, el apóstol Juan estaba encarcelado. También el apóstol Juan estaba en sus últimos tiempos de vida. ¿Por causa de qué? ¿Por qué causa estaba el apóstol Juan en la cárcel, hermano? Por testigo de Jesucristo. Por testimonio de Jesucristo, dice la palabra, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan, hermano, fue el único apóstol que tuvo una muerte natural, ¿sí? Todos los demás apóstoles tuvieron muertes pues trágicas y murieron como mártires a causa del evangelio. Sin embargo, el apóstol Juan tuvo una muerte natural, pero sus últimos años de vida pues los pasó encerrado en la cárcel, ¿sí? Y lo que el apóstol Juan nos está presentando es un mensaje. Pero ese mensaje, ¿de parte de quién viene, hermano? De Jesús. Específicamente viene de Jesús, ¿verdad? Y el apóstol Juan lo empieza a describir para que nadie tenga dudas de que estas cartas fueron dadas por el mismo Señor Jesús, para que nadie cuestione la autoridad de estas cartas. El apóstol Juan empieza a describirlo, ¿no? El Señor Jesús se presenta primeramente como el primero y el último, el alfa y la omega, el todopoderoso, ¿sí? Y Juan lo empieza a describir, dice que su esplendor, empieza a explicar el esplendor de Cristo, dice que portaba un cinto de oro, ¿sí? Que portaba un cinto de oro, sus cabellos, sus pelos eran blancos como la nieve, dice, sus ojos eran como de fuego, su rostro resplandecía como el sol y sus pies eran como de bronce bruñido, ¿sí? O sea, el apóstol Juan lo que está haciendo, está explicando de parte de quién vienen estas cartas, este mensaje, ¿sí? Para que no haya dudas de quién lo escribió, de quién le mandó estas cartas, él expresa quién fue. Y todo eso que el apóstol Juan describe, el alfa, la omega, el todopoderoso, sus ojos como de fuego, su rostro de sol, sus pies como bronce bruñido, su cabello blanco como la nieve, está hablándonos, hermano, nada más y nada menos que de su divinidad, de su pureza y de su justicia, ¿sí? Cuando se refiere al cinto de oro, pues el apóstol, bueno, esto tendríamos que meternos en un estudio todavía más profundo, pero cuando se refiere a su cinto de oro está haciendo la alusión al sumo sacerdote del Antiguo Testamento que tenía en el pecho piedras preciosas. Sin embargo, el Señor Jesús, como gran sumo sacerdote, superior a todos los sacerdotes, se presenta con un cinto totalmente de oro, ¿sí? Cuando nos habla de su cabello blanco, pues está hablando de su santidad, ¿sí? Y cuando habla acerca de sus pies bruñidos de bronce, está hablando de su justicia, ¿sí? Entonces, para que no haya dudas de quién viene este mensaje, para que no haya alguna discrepancia, pues el apóstol Juan presenta así al Señor, ¿sí? Dice, yo estaba en la cárcel, el Señor vino a mí y me dijo, escribe, ¿sí? Lo que has visto, lo que vas a ver y lo que te voy a decir, ¿sí? Entonces, ¿el mensaje de quién viene, hermano? Del Señor Jesús, ¿verdad? No hay dudas, no hay cuestionamientos. El mensaje a las 7 iglesias viene de parte del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le encomienda, escribe a las 7 iglesias. Y el número 7, hermano, me imagino que a lo mejor ya algunos saben, el número 7 en la Biblia simboliza lo que es la perfección, ¿sí? Simboliza lo que es completo, ¿sí?
Entonces el Señor le dice, escribe a las 7 iglesias, y este número simboliza la perfección, algo que está completo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este número 7 en este pasaje, hermano? Porque aunque estas cartas van dirigidas a 7 iglesias específicas, ¿sí? Como lo es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás, aunque van específicamente a cada iglesia, el número 7 simboliza que es completo. ¿A qué me refiero? A que estas cartas van dirigidas a todas las iglesias en el mundo, habidas y por haber, en todo tiempo, ¿sí? Por eso son 7 iglesias. No es una casualidad, y no creo que hayan sido las únicas iglesias que andaban por mal camino. Porque imagínate, si no, a lo mejor aquí hubiera hasta aparecido la iglesia de Corintio, ¿no? Pero no, el Señor escogió estas iglesias y representan a todas las iglesias en todos los tiempos. Amén. Entonces, ¿sí me voy explicando? Entonces el Señor le dice a Juan, escribe al ángel este mensaje, ¿no? Entrando ahora sí en el mensaje a la primera iglesia, es la iglesia de Éfeso. El título de esta enseñanza es La iglesia de Éfeso, una iglesia sin amor. ¿Sí? Ese es el primer tema de este estudio. El estudio se llama El mensaje de Cristo a las 7 iglesias, y el primer tema es la iglesia de Éfeso, una iglesia sin amor. ¿Sí? Y ahora sí entramos al capítulo 2 de Apocalipsis, donde el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor le da la instrucción a Juan: escribe al ángel de la iglesia. Aquí la palabra ángel, hermano, es una palabra griega que es ángelos, ¿sí? Y esta palabra ángelos significa mensajero. El Señor Jesús no se está refiriendo a Juan que le escriba a un ángel literal, porque primeramente el Señor no tiene necesidad de que Juan le dé un mensaje a un ángel cuando los ángeles están en la misma presencia del Señor, ¿sí? El Señor mismo le puede dar el mensaje a un ángel que está en su presencia. Entonces aquí el Señor, cuando dice al ángel, que significa mensajero, se está refiriendo al pastor de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Esa es la interpretación más correcta. El Señor le está diciendo, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Qué significa esto que dice el Señor? A leerlo así, hermano, pues la verdad es que nos quedamos como que así como están ahorita, ¿no? Sin entender, ¿no? ¿Qué son las 7 estrellas, hermano, en su diestra? Las 7 estrellas simbolizan los 7 pastores, ¿sí? Y el Señor está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, se está presentando él a sí mismo como el que tiene a los pastores en sus manos. Y esto, hermano, es importante porque el Señor conoce a sus pastores. Él conoce cada pastor que Él pone. Y dice, lo tengo en mi mano, ¿sí? Entonces dice, yo tengo a los pastores en mi mano. Y eso es importante, hermano. El Señor Jesús dice la palabra que Él es el príncipe de los pastores.
Entonces, él como el príncipe de los pastores dice, yo tengo en mi mano a los pastores de cada iglesia. ¿Sí? Y eso es importante de entender, hermano, porque el Señor conoce a sus pastores y Él guía a sus pastores, Él le enseña, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Él mismo los constituyó, no hay dudas de que el Señor constituye pastores. ¿Sí? Entonces el Señor dice, yo tengo a los pastores en mi mano. Yo tengo a los pastores en mi mano. Y ese puede ser un consuelo para un pastor, hermano, que saber que Cristo lo tiene en su mano. Ese puede ser un gran consuelo para cada pastor de cada congregación que se esfuerza en guiar al pueblo hacia Dios. Pero también nos muestra una responsabilidad muy grande. Nos muestra la responsabilidad de que estás en la mano de Dios y que Él ejecuta el juicio. Amén. Y luego dice el Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Son las 7 iglesias. ¿Sí? Esto es otra parte importante, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor se mueve en medio de sus iglesias. El Señor anda en medio de su iglesia. Él camina, Él conoce a sus iglesias y Él anda en medio de sus iglesias. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo, yo conozco a mis pastores, están en mis manos y yo camino y me muevo en medio de mi iglesia. El Señor no descuida a su iglesia, ¿verdad? Él prometió que no nos dejaría huérfanos. ¿Sí? Él prometió que no nos dejaría solos, sino que Él claramente dice, yo me muevo en medio de mi iglesia. ¿Sí? Entonces el Señor no ha abandonado a su iglesia, y más bien Él conoce a su iglesia. Amén. Entonces por eso el Señor se presenta de esa manera. Yo conozco a mis pastores, yo conozco a mi iglesia y me muevo en medio de ella. ¿Sí? Y el mensaje, hermano, que el apóstol Juan escribe de parte del Señor Jesús va dirigido primeramente ¿a quién? ¿A quién? Al pastor. Porque el Señor le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, el Señor Jesús le está mandando un mensaje directo ¿a quién primeramente? Al pastor. ¿Sí? Y el pastor va a ser el encargado de transmitir ese mensaje a la iglesia. ¿Sí? Eso es importante, hermano. El pastor entonces, hermano, debe de atender el mensaje del Señor. Debe estar presto a escuchar la voz de Dios y de hacer lo que el Señor le dice. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 3, 14, 15, no lo anoten, anótenlo nada más, no lo busquen. Le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Este es un mensaje del apóstol Pablo que le manda a un joven pastor, Timoteo, que le está diciendo, te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Sí? En la casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces el pastor, hermano, es el encargado de cuidar, de proteger y de velar por las almas de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia, hermano, también debe de cuidar, debe de proteger, debe de sostener la verdad de Dios. Por eso el Señor dice que es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Entonces la iglesia, hermano, es encargada de cuidar, de velar por la verdad de Dios, ¿sí? Por eso es necesario que los maestros, que los ancianos, que los pastores sean preparados, estudien las escrituras a profundidades y tienen la obligación de velar por la verdad de Dios. ¿Sí? Porque el Señor está siendo responsable ¿a quién? Al pastor. Entonces, si el Señor está siendo responsable al pastor, es necesario que los pastores, que los maestros, que los ancianos sean personas que se preparan, que buscan más las profundidades de Dios.
Eso es importante. Cada maestro en la iglesia, hermano, en el área que sea, debe buscar más y más a Dios. Debe buscar conocer más y más a Dios. Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. No un neófito, Timoteo. Porque hay una condenación grave para el neófito. ¿Cuál es esa condenación? Que caiga ¿en dónde? En la condenación del diablo. Así lo dice 1 de Timoteo, capítulo 3. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no un neófito, Timoteo. ¿Por qué? Porque un neófito, y un neófito significa uno nuevo, uno que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento de Dios, que no entiende algunas verdades de Dios todavía, que todavía está creciendo, que no ha alcanzado madurez. Pablo le está diciendo, no un neófito, porque lo estás exponiendo, Timoteo, a la condenación del diablo. ¿Sí? Entonces el Señor está siendo responsable a los pastores. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Él es el responsable de transmitir las verdades, de cuidar, de velar por las verdades de la iglesia y las verdades de Dios. Amén. Amén. Incluso Pablo le dijo a Tito, encarga esto a hombres fieles. No a cualquiera, ¿verdad? Pablo le dijo a Tito, encárgale este tesoro que tenemos, Timoteo, que es la palabra de Dios, a hombres fieles. No a cualquiera, sino a hombres fieles. Amén. Amén. Entonces el Señor dice, yo tengo a mis pastores en mis manos, yo los conozco a mis pastores y me muevo en medio de mi iglesia. Y el que conoce a los pastores y el que se mueve en medio de la iglesia, dice esto, yo conozco tus obras. Y eso, hermano, es una verdad que a la iglesia la debe de sacudir. Iglesia en general, iglesia, cualquier iglesia. ¿Sí? Porque el Señor se está presentando a la iglesia y le está diciendo, yo te conozco. Y es como si el Señor mismo hoy nos dijera a nosotros como iglesia, nos dijera, yo los conozco. Y eso como iglesia, hermano, debe de sacudir los cimientos de cada iglesia. Si esto no sacude los cimientos de las iglesias, hermano, la iglesia está mal. ¿Sí? Porque el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Y conozco, dice el Señor, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí? Entonces el Señor, hermano, como Él se mueve en medio de su iglesia, Él conoce perfectamente a su iglesia. Él conoce perfectamente a su iglesia, hermano. ¿Sí? Y eso es importante de entender, hermano, que el Señor sabe absolutamente todo. Todo asunto relacionado con su iglesia, Él lo sabe. Cada decisión que se toma en su iglesia, Él lo sabe. O sea, Él le está diciendo, yo conozco todo de ti. Y la iglesia la componemos nosotros, ¿verdad? Entonces, más personalmente esto el Señor nos está diciendo, yo conozco a cada uno de ustedes. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que piensan, cómo vienen, cómo se presentan. ¿Sí? Salmo 139, nada más anótenlo, pero el Señor en el Salmo 139, el salmista escribe y dice, tú conoces mi sentar, conoces mi levantar. Tú conoces, Señor, mi entrada, mi salida, pues aún no está la palabra en mi boca y ya la sabes tú. El Señor dice que Él es el que discierne los corazones y los pensamientos del hombre, ¿verdad? Dice, yo discierno los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el Señor, hermano, lo sabe todo. ¿Hay necesidad de que alguien le diga lo que sucede en su iglesia? Él lo sabe. ¿Sí? Él sabe lo que sucede en nuestras vidas. Él es el que conoce los corazones. Incluso cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, dice que no tenía necesidad de que nadie le dijera algo de los demás,
porque dice que Él conocía los corazones. Incluso cuando los fariseos estaban ahí presentes y dice que maquinaban en sus corazones y pensaban, el Señor incluso les decía, ¿por qué maquináis esto en vuestros corazones? Porque Él sabía lo que estaban pensando. Entonces esto nos deja claro, hermano, que el Señor lo sabe todo. Si tú pensabas que el Señor había algo que tenías ahí bien guardadito y oculto, pues déjame decirte que no. Y esto, hermano, debes acudir a la iglesia, que el Señor sabe todo. Es más, el Señor sabe lo que estás pensando ahorita. Puedes estar pensando en qué voy a hacer llegando a la casa, qué voy a hacer mañana, quién irá ganando ahorita en el partido. El Señor sabe todo. Lo que estamos pensando, sabe cómo veniste. Pero Él sabe todo, hermano. Y le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿sí? Tu paciencia, que no puedes soportar los malos, los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, la iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia muy trabajadora, muy servicial. Había muchos cristianos serviciales que trabajaban en la obra del Señor, que tal vez salían a evangelizar, que ayudaban a los pobres, ¿sí? Y además era una iglesia, hermano, sabia. Tenían mucho conocimiento, porque el Señor les reconoce eso. Se has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, ¿sí? Entonces, esta iglesia, hermano, pues era una iglesia con bastante conocimiento. Era una iglesia con bastante entendimiento y que discernía lo bueno y lo malo. Y no hay dudas de que esta iglesia fuese así, hermano, que tuviese buen conocimiento, que tuvieran buena doctrina, que detectaban falsos maestros. No hay duda, ¿sabes por qué, hermano? Porque la iglesia de Éfeso fue la iglesia que más maestros tuvo. Y buenos maestros. El libro de los Hechos narra que los principales maestros de esta iglesia fueron Priscila y Aquila. Era un matrimonio que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. También en la iglesia de Éfeso un tiempo estuvo enseñando a Apolos. Dice el libro de los Hechos que era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Pues imagínate la clase de maestros que llegó a tener la iglesia de Éfeso. No solamente a Priscila y Aquila y a Apolos, sino que también el apóstol Pablo estuvo 3 años enseñando en la iglesia de Éfeso. Por si fuera poco, cuando después de que partió Pablo envió a Timoteo y posteriormente Juan, el apóstol. Entonces era una iglesia que tuvo muchos maestros muy buenos, hermano. Una iglesia muy bendecida por la palabra de Dios y por la buena doctrina de Dios. ¿Sí? Entonces vemos las características de esta iglesia. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia servicial, que le gustaba servir, que le gustaba hacer muchas buenas obras, que además habían soportado persecución. Porque recordemos que en el tiempo de los apóstoles pues había gran persecución sobre los cristianos. Y el Señor le alaba eso, ¿no? Has sufrido y has tenido paciencia. ¿Sí? Entonces es una iglesia, hermano, que pinta ser una iglesia muy buena. Es una iglesia que tiene discernimiento, que es estudiada, que tiene conocimiento, que es muy trabajadora, que ha sufrido persecución y ha soportado la persecución y ha trabajado arduamente por el nombre del Señor y no ha claudicado. No ha desmayado a pesar de la persecución y los ataques. Entonces podríamos decir que es una iglesia muy buena. Una iglesia que tal vez todo pastor quisiera tener. Una iglesia trabajadora, obediente, que estudia. ¿Quién no quisiera una iglesia? ¿Qué pastor? Pregúntale, ¿quién no quisiera una iglesia que estudie? ¿Sí? Pero esta iglesia, hermano, todo esto que el Señor le menciona era una apariencia. Simplemente era una fachada.
todo lo que esta iglesia hacía simplemente era una fachada. ¿Y sabes qué significa eso, no? Simplemente era algo que se veía bonito a los ojos, pero por dentro, hermano, esta iglesia estaba muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el verso 4 lo dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, en apariencias era una iglesia muy buena. En cuestión de fachada era una iglesia excelente. Trabajadora, servicial, estudiada, conocía, discernía, soportaba los ataques. Pero interiormente, hermano, la iglesia de Éfeso estaba muriendo poco a poco. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, hermano? Que no se estaban dando cuenta. No se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando por dentro. Estas características de la iglesia de Éfeso las vamos a ver más adelante, que son muy similares a otras iglesias. Pero era una iglesia, hermano, que aparentemente mostraba ser una buena iglesia, ¿sí? Y el Señor dice, yo conozco todo de ti, le dice a su iglesia. Y si el Señor hoy nos dijera, hermano, yo conozco tus obras como iglesia, ¿qué opinión tendría el Señor de nosotros como iglesia? Porque el Señor conoce a sus iglesias, ¿verdad? Y Él se mueve en medio de su iglesia. Pero el Señor si hoy, o más bien hoy se nos presenta y nos dice, yo conozco tus obras. ¿Qué opinión tendría el Señor de nosotros? De las 7 cartas a las 7 iglesias, hermano, lamentablemente 5 iglesias estaban en tragedia, a punto del colapso. Solamente 2 de ellas permanecían firmes. Eso es un indicativo, hermano, que normalmente la iglesia siempre ha sufrido de males. Y el encargado de dar el mensaje a la iglesia y de corregir la iglesia, ¿quién es, hermano? El pastor. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, todo lo que haces. Pero imagínate que el Señor nos dijera a nosotros mismos hoy, pero tengo algo contra ti. De hecho nos está diciendo. De hecho nos está hablando, ¿no? Porque en el principio dice el número 7, ¿no? Todas las iglesias, o sea, de todo el mundo. En todo el mundo y en todo el tiempo, en todos los tiempos de la historia, habidas y por haber, ¿sí? Entonces el Señor habla a su iglesia y le está diciendo, yo te conozco y sé cómo andas y sé lo que haces y sé cómo vives y que tal vez tienes una fachada de ser cristiano y no lo eres. Eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. De hecho, más adelante, en una de las últimas cartas que vamos a ver, el Señor le dice a la iglesia, yo te conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. A una iglesia completa, hermano. Pero eso lo vamos a ver, es una de las últimas enseñanzas. ¿Sí? Entonces el Señor le está hablando a esta iglesia, una iglesia trabajadora, una iglesia enseñada. Hago mucho hincapié en esto, hermano, porque el Señor le alaba todas esas cosas buenas a la iglesia. Es una iglesia cuidadora, que cuida, que no tolera el pecado. Es una iglesia buena, hermano, en apariencias, pero tenía un grave problema. Y el grave problema, hermano, es que estaban fallando al más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, el trabajo en la iglesia, el servicio en la iglesia y toda la buena doctrina y las buenas obras que se hagan dentro de la iglesia nos sirven si se falla el primer mandamiento. Y la condición de la iglesia, hermano, lo refleja. ¿Sí? De nada sirve ser una iglesia que trabaja, que enseña,
que tiene buena enseñanza, buenos maestros, buena doctrina, si por dentro algo le está pasando a la iglesia que la está carcomiendo, hermano? De nada sirve. Todo lo que se puede hacer dentro de la iglesia, se puede trabajar, se puede salir a evangelizar, se puede enseñar, podemos alabar a Dios, podemos adorar a Dios sin amar a Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que podemos hacer y sin amar a Dios. Pero decimos, servimos a Dios, adoramos a Dios. ¿Y el amor? ¿El amor dónde quedó, hermano? ¿Sí? Esta iglesia estaba haciendo todo lo que hacía, hermano, todo su servicio, todo su trabajo, pero sin amor. Y eso, hermano, es un mal que llega a la vida, hermano, de todo cristiano. El abandono del primer amor. El Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El abandono del primer amor, hermano. Es un mal que le llega a todo cristiano. Por causa del tiempo, por causa de las pues no diría persecuciones, porque como cristianos hoy como tal, no vivimos persecuciones. Lo más grave que hoy te puedan decir, pues a lo mejor que te digan, no sé, cristianito, santurrón. Pero la iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia que estaba siendo perseguida, que incluso muchos cristianos eran asesinados, y aún así sin amor. ¿Sí? Entonces el Señor le está dando una fuerte advertencia a esta iglesia, ¿sí? Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pasa a un cristiano, hermano? ¿Qué pasa en la vida de un cristiano para que llegue a esta condición? Esta condición en la que puede seguir sirviendo, en la que puede seguir congregándose, en la que puede seguir pues trabajando en la iglesia, dando sus ofrendas, dando su diezmo, abonando. O sea, ¿qué es lo que pasa en el corazón del cristiano que puede seguir haciendo todas estas cosas sin amar a Dios? Pueden ser varios factores, hermano. Uno de ellos es el pecado. Cuando el pecado entra en la vida de un cristiano, hermano, y ese pecado no se confiesa y no se arrepiente, hermano, ese pecado, aunque parece ser inocente, empieza a hacer estragos por dentro, hermano. Por ejemplo, el pecado de amargura. A veces cuando hablamos de pecado pensamos en pecados graves y grandes, como a lo mejor lo es el adulterio, el asesinato. Pero por ejemplo el pecado de amargura, que dice la Biblia que es como un veneno, hermano, y que contamina. O sea, poco a poco, hermano, empieza a contaminar. ¿Sí? Entonces el pecado, hermano, es una de las cosas que pueden afectar a la vida del cristiano y llevarlo a que su amor por Dios se enfríe. Otra cosa puede ser, hermano, las pruebas, las aflicciones. Pero dime si el mundo no sufre pruebas y aflicciones. En el mundo mueren gente como también lo mueren cristianos. En el mundo sufre la gente como también lo sufren los cristianos. En el mundo se pasa hambre como también lo pasan los cristianos. Entonces dime cómo la prueba puede enfriar a un cristiano. ¿Sabes por qué, hermano? No conocen a Dios. Ese es otro factor. La falta de conocimiento de Dios dentro de la misma iglesia es un factor para que el amor a Dios se enfríe. Cuando no conoces a Dios en todo su esplendor, y vaya, hermano, no podemos entender y conocer a Dios, pero lo que Dios nos permite conocerlo, a veces ni siquiera eso lo hacemos. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no ponemos interés. Oye, hermano, para conocer a Dios tenemos muchas herramientas. El internet es una de ellas. Y hoy la iglesia no conoce a Dios, ¿sabes por qué? Porque no quiere buscar a Dios. Porque tienes herramientas al alcance. Y claramente, obviamente, primero tienes que tener una vida en comunión con Él. Si no tienes una vida en comunión con Dios, aunque tengas herramientas, aunque leas, aunque estudies, aunque te prepares, es un conocimiento vacío.
Pero la comunión con Dios, hermano, ese es otro factor por el cual el amor se enfría. No hay comunión con Dios. Si te pregunto, ¿qué es comunión con Dios, hermano? ¿Podrías decir? Para muchos, la oración es eso. Y para muchos la oración se resume al Señor, gracias por este día, danos el pan de cada día, como lo veíamos en la serie. Amén. Pero ¿qué es comunión con Dios? Entonces son varios los factores, hermanos, que pueden llevar al enfriamiento del amor a Dios, como lo es también el amor al mundo, el amor a las cosas del mundo. Incluso Pablo le dijo a Timoteo, dijo, venme a ver porque Demas me ha abandonado amando más a este mundo. Entonces el amor, hermano, también al mundo, a las cosas del mundo, el amor al dinero, también llevan a que el cristiano se enfríe en el amor a Dios. Entonces podemos ver que hay muchos factores, hermano, en la cual el amor del cristiano se va enfriando, ¿sí? La devoción a Dios se va enfriando, la búsqueda de Dios. Sin embargo, podemos seguir haciendo las cosas que hacemos como normalidad, ¿no? Como cada viernes venir, como venir cada domingo. Y rutinariamente, hermano, se cae en la rutina. Caemos en la rutina de llegar 10 minutos tarde siempre los domingos. Es un ejemplo, ¿no? No estoy hablando de alguien. Pero a veces te das cuenta que el hermanito Juan sin miedo siempre llega, si el servicio es a las 8, siempre llega 8:10. Y ya es una norma, ¿eh? Porque me voy a ahorrar el rollo que se va a aventar el hermano cuando ora. ¿O qué tal si llego 8:30 para que ya haya avanzado la alabanza? Porque los de la alabanza se tardan un buen con los cantos. Entonces 8:30 mejor. Esas son evidencias, hermano, de que el amor se te está apagando. Que el amor se te está enfriando. Y caemos en la rutina, venimos los domingos, nos sentamos, incluso como una vez lo decía el pastor, ¿no? En el mismo lugar, nunca hay un cambio de lugar. Ya hasta la silla está tomando la forma, ¿no? de uno. Y todo rutinario, ¿no? Y sabemos que hay que cantar, sabemos que hay que aplaudir, sabemos que hay que orar, hay que escuchar la palabra y vámonos, se acabó, ¿no? Rutinariamente. Podemos seguir haciendo todo eso año tras año, hermano, año tras año, y sin amar a Dios. Sin amor a Dios. Y eso es grave. Eso es grave porque el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, hermano, lo que le dijo a Dios, a su pueblo, haciéndole un reproche similar. Jeremías 2 del 1 al 5, ahí sí vamos juntos a Jeremías 2 del 1 al 5. Jeremías 2 del 1 al 5. ¿Ya lo tienen todos listos para que lo leamos juntos? Jeremías 2 del 1 al 5. ¿Listos? ¿Todavía no? Cuando lo tengan ya me dicen. Jeremías 2 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice, ¿quién? Jehová. ¿Sí? Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos.
¿Entendiste lo que leímos, hermano? Es un reproche de Dios. Me acuerdo de ti cuando me amabas. Me acuerdo de ti cuando me eras fiel en tu juventud. ¿Sí? Cuando estabas enamorada de mí, cuando andabas en pos de mí enamorada. Pero pasó algo en el pueblo de Israel, hermano. Y el Señor les pregunta, ¿qué mal hallaron en mí? ¿Qué mal hallaron en mí? ¿Qué mal hallaron en mí para que se alejasen de mí? Pareciera la historia de un hombre triste, ¿no? Que le escribe una carta a su amada. Pero no es una carta triste, hermano, es una carta de condenación. Porque más adelante el Señor le dice, por tanto, yo te haré entender cuán malo y cuán amargo es haberte alejado de tu Dios. ¿Sí? Este mismo reproche, hermano, lo hace otra vez el Señor a su pueblo, pero ahora a través del profeta Ezequiel. Vamos ahora al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, del 8 al 15. Amén, ¿ya lo tienen todos? Amén. Ezequiel 16, del 8 al 15. Dice la palabra del Señor. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo eran tiempos de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de tus enzimas de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazalete en tu brazo y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordados. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron suya eras. Una vez más el Señor mandándole un mensaje a su pueblo. ¿Sí? Un mensaje donde le dice, te vi en tiempos de amores, cuando me amabas, te cubrí, sané tus heridas, te lavé, entré en pacto contigo, eras mía, te tomé como esposa, te cuidé, te sustenté, te adorné como una novia, te atavié. Eras hermosa a causa de mi hermosura. Pero le dice el Señor, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste y fornicaste. El dejar el primer amor, hermano, es eso, prostitución. Prostitución espiritual. Ese es el reproche de Dios a su pueblo, y es el mismo reproche que el Señor le hace a su iglesia en Éfeso. ¿Quieres verlo? Apocalipsis 1:4 una vez más. Apocalipsis 1:4, ¿ya lo tienes? Del 1 al 4 al verso 6. Dice la palabra del Señor.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Lo ves? Es el mismo reproche, hermano. Es el mismo reproche que le hace el Señor a su pueblo. Eras mía, me amabas, andabas en pos de mí, te vestí, te cubrí, sané tus heridas y te desposé, te vestí con ropas de novia. Pero te prostituiste, me dejaste de amar. Y es el mismo reproche que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso: el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, pero has dejado tu primer amor. ¿Te das cuenta que es el mismo reproche? Es el mismo, hermano. El Señor dice: yo conozco tus obras. Y Él conoce cómo estamos aquí. Y el Señor nos lo está diciendo a cada uno de nosotros: yo te vi, lavé tus heridas, derramé mi sangre por ti, morí en aquella cruz para salvarte, te limpié, te lavé, te di las arras de la promesa, puse mi Espíritu Santo en ti y aún así me has dejado de amar. ¿Qué pasó en la vida de los cristianos para que llegasen a este punto en Éfeso? Y esa es la condición de la iglesia, hermano, actual. ¿Sabes cómo se empieza a notar el enfriamiento del amor, hermano? Voltea a tu alrededor. Media iglesia vacía. ¿Qué pasó? ¿Y sabes cuál es el peor de caso, hermano? Que todos vivimos a 2 minutos de aquí. Lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, lo vuelvo a repetir. Yo me pregunto qué estarán haciendo nuestros hermanos en este preciso momento. ¿Estarán predicando el evangelio, yo creo, o estarán orando? Esa es la razón por la cual no pudieron venir el día de hoy. Ahora se entiende que hay razones, hermano, prudentes, ¿no? A lo mejor puede ser la enfermedad. O sea, se entienden que hay razones razonables, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve una constante? Cuando se vuelve una constante el llegar tarde a los servicios, cuando se vuelve una constante el faltar. Hay hermanitos que una vez al mes faltan. De cajón, ¿eh? Esas son evidencias, hermano, de un amor que se está apagando. Se empieza a descuidar la oración, hermano. Si no oramos aquí, ¿tú crees que vamos a orar en la casa? Y el amor que se enfría, hermano, es visible. El problema es que a veces si te acercas a un hermano y dices: hermano, te estás apagando, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber una reacción. Y es visible, hermano, como nos hemos dicho, de aquí de la alabanza se ve lo que se expresa allá. Y te lo digo así, hermano, cuando se empiezan a ver en las obras, en cuando empieza uno a llegar tarde, en cuando empieza uno a faltar, en cuando uno muestra indiferencia en la alabanza, cuando no cantan, cuando no... Pues no, hermano, o sea, rutinario. Vengo, me paro, hago como que canto un poquito y se acabó. Son evidencias, hermano, de que el amor se está enfriando. Son evidencias, hermano. Y la oración se descuida. La oración privada, ¿no? Ahí en lo secreto. La lectura de la Biblia se descuida.
La receta, hermano, para enfriar el amor es eso. Deja de leer tu Biblia. Agárrala a lo mejor nada más una vez a la semana o los domingos. No ores diario. O a lo mejor nada más por lo que es. Y mira, el amor se va a empezar a apagar. Paulativamente, hermano, ¿eh? Porque eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es paulativamente, poco a poquito, hermano. Empieza a tolerar ciertas cosas, ciertos pecados. Y de vez en cuando falta un servicio, no pasa nada. No pasa nada si faltas un domingo, no pasa nada si faltas un viernes. Mira, hermano, probablemente este mensaje, hermano, el Señor es para sacudir a su iglesia. Pero si la iglesia no viene, ¿cómo va a ser sacudida? Y a veces le pedimos a Dios, Señor, háblame. ¿Cómo? O sea, tú estás esperando que baje un ángel y te diga, te estás enfriando. No va a pasar, hermano. No va a suceder. Eso no va a pasar, hermano. ¿Sí? Mateo 24:12, nada más anótenlo, hermano, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí lo preocupante, hermano, es la palabra muchos. Mateo 24:12. Lo preocupante de esta palabra es eso, que dice muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si la iglesia no está velando, si la iglesia no está vigilante, si la iglesia no está buscando y conociendo a Dios y en comunión con Dios, hermano, así de claro es un candidato a enfriarse. Si no hay oración, si no buscamos a Dios, si no tenemos comunión con Dios, si no alabamos a Dios, si no nos congregamos, hermano, eres un candidato a enfriarte. Así de grave es el problema, hermano. Y podríamos pensar que, bueno, pues ya después le echo ganas, ¿no? Pues ya después me esfuerzo, ya le voy a echar ganas, ya me voy a levantar. Pero ¿cuándo es ese luego, hermano? ¿Cuándo es ese luego? ¿Sí? Hermano, si no se toman medidas en estos aspectos, esa es una caída en picada, hermano. Es una caída, hermano, que va en picada. Y cuando va en picada, hermano, no hay quien lo detenga. Y no esperemos, hermano, que venga alguien a resolvernos el problema que tenemos de nuestro amor frío. No esperemos que venga un hombre, un pastor, un hermano, un ángel a solucionarnos el problema. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor le mandó a Juan la carta, escribe al ángel de la iglesia, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Si, hermano, si tú estás esperando que venga un pastor, que venga un profeta, un apóstol, o que venga un ángel del cielo a decirte, te estás enfriando, no va a pasar. El Señor te lo está diciendo, y no a través de mí, hermano, te lo está diciendo a través de su palabra. Yo solamente estoy leyendo lo que ahí dice. Y esa es la evidencia, hermano. Como te digo, hermano, o sea, y soy puntual en esos aspectos. ¿Por qué la iglesia hoy no asiste? Y si llueve, la excusa es la lluvia. Pero si tú estás viendo que el cielo se está poniendo negro y el servicio es a las 8, pero todavía no llueve, pero tú ya estás viendo el cielo negro, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, bueno, pues me vengo una media hora antes, ¿no? Ah, no, pero el servicio empieza a las 8 y yo llego 8:10. ¿Cómo voy a llegar 40 minutos antes? ¿Verdad? No sé, que me pongan a hacer el aseo.
Pero siempre buscamos algún otro pretexto, ¿no? A veces llegamos tarde del trabajo, puede ser. Y es válido, o sea, cuando a veces, ahorita con las lluvias, en la ciudad sí se inunda y se hace muy feo, ¿no? Y a lo mejor no alcanzaste a llegar. Son cosas válidas. Pero te digo, hermano, el problema es cuando es una constante, una constante, una constante. Ese es el problema, ese es el detalle. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, hermano, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si nos examinamos a nosotros mismos, hermanos, y vemos cómo está nuestro amor por las cosas de Dios hoy. Bueno, deja tú por las cosas de Dios, por Dios. ¿Cómo está nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios? Si bien nadie va a poder cumplir el mandamiento a la perfección, hermano, es imposible. Pero el esfuerzo sí se ve, sí se nota. Entonces, el enfriamiento del amor, hermano, y eso grábatelo bien, el enfriamiento del amor es el principio de la apostasía. El enfriamiento del amor, hermano, es el principio de la apostasía. Y no sé si sepas qué es apostasía. A estas alturas, hermano, la otra vez platicando con el pastor, me decía, y tiene mucha razón, hermano, ya no tenemos 5 años en la iglesia. Ya no tenemos 3 años en la iglesia, 1 año. Ya a estas alturas, hermano, pues ya deberíamos haber crecido y madurado. O sea, no siempre, hermano, podemos seguir siendo niños espirituales. Yo no sé hasta qué edad es la niñez espiritual, ¿no? Pero, pues yo creo que ya después de 5 años, incluso 3 años, ya debe haber algo, ¿no? Pero ¿sabes qué es la apostasía? O sea, ya después de 5 años, hermano, congregándote, 3 años, pues ya tienes que tú sentarte, leer tu Biblia, estudiarla. Pero la apostasía, hermano, es la separación total de Dios. ¿Sí? La apostasía como tal significa eso, divorcio. Es un divorcio de Dios, una ruptura total de Dios. ¿Sí? Entonces, el dejar el primer amor, el enfriamiento del primer amor, hermano, es el principio de la apostasía, y la apostasía es la separación total de Dios. Y el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses respecto a esto, acerca de la apostasía. ¿Sí? Entonces, hermano, una persona que descuida su vida con Dios, su relación con Dios, su amor a Dios, pues es un candidato a ser un apóstata. Es un candidato a divorciarse totalmente de Dios, a abandonar totalmente a Dios. ¿Sí? ¿Hay remedio para esto, hermano? Cuando el amor ya va en declive y en bajada, hermano, ¿hay remedio? Es pregunta. ¿Sí hay remedio? Cuando ya vas en caída, pero mira, ya nada te detiene. ¿Hay remedio? Sí lo hay. El Señor es bueno, ¿verdad? Por eso le escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, porque la está llamando a un arrepentimiento. La está llamando a un arrepentimiento. Sí hay remedio, hermano, y el Señor le da 3 instrucciones importantes y claves para recuperar ese primer amor. En el verso 5 nos lo dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sí? El Señor le da 3 remedios importantes a la iglesia, hermano. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras.
La primera es, recuerda por tanto de dónde has caído. El Señor le está diciendo, recuerda por tanto de dónde te saqué. Recuerda por tanto de dónde saliste, de dónde te rescató el Señor, lo que el Señor hizo por ti. Ese rato estábamos cantando aquellas alabanzas que hablan del sacrificio del Señor inmolado en el Calvario. Derramó su sangre por salvarnos. Entonces el Señor está diciendo, recuerda lo que yo hice por ti. Recuerda de dónde te saqué. ¿Sí? Estábamos perdidos, hermano. Estábamos muertos. Estábamos en la condenación. Llevábamos una vida de pecado, de perversidad. Merecíamos ir al infierno. Pero el Señor perdonó todos nuestros pecados. El Señor está diciendo a la iglesia, recuerda por tanto de dónde te saqué. Recuerda lo que hice por ti. Si has entendido lo que el Señor hizo por ti, hermano, ¿has entendido de dónde te sacó el Señor? ¿Y lo que le costó? El Señor está diciendo, recuerda de dónde te saqué. ¿Sí? La segunda parte es arrepiéntete. El arrepentimiento, hermano, es esencial para volver al primer amor. Si no hay un arrepentimiento, hermano, no vas a volver. Vas a seguir en caída. ¿Sí? ¿Y qué es el arrepentimiento, hermanos? Apartarse del pecado. Es abandonar el pecado, es volverse del pecado. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo, abandona todo aquello que te está alejando de mí. Y eso pueden ser muchos factores, hermano. El mundo, el dinero. Muchos factores, que la distracción, el entretenimiento. Entonces el Señor le está diciendo, arrepiéntete, vuélvete de tus pecados, deja de pecar ya. Y haz las primeras obras. Es lo que le dice el Señor. El tercer remedio es, haz las primeras obras. ¿Sí? Hermano, yo no sé si algo pasó en tu vida cuando te convertiste. Yo no sé si algo pasó en tu vida o no. Pero debería haber algo clave. Algo clave pasó cuando te convertiste, que el Señor le dice, haz las primeras obras. ¿A qué se refiere, hermano? Te digo, yo no sé si te pasó o a lo mejor no te ha pasado, y si no te ha pasado no sé qué esté pasando. Pero cuando una persona, hermano, se convierte, estás totalmente enamorado de Dios. Y yo no sé si sabes qué es eso o no. Porque a lo mejor te estamos exhortando a que vuelvas al primer amor y a lo mejor nunca lo has tenido. Pero los que lo han experimentado, cuando estaba, como lo dijo el Señor en la lectura que leíamos en Jeremías, me acuerdo de tu juventud, de tu desposorio, cuando me eras fiel, cuando me amabas. ¿Sí? Cuando buscabas al Señor con ímpetu, cuando querías conocerlo, cuando querías aprender más de Él, que anhelabas leer tu Biblia, era tu devoción leer tu Biblia, orabas, adorabas ahí en lo secreto, porque adorar aquí todos lo podemos hacer, pero adorar en lo secreto, hermano, y le querías predicar a todo el mundo, y querías convertir a todo el mundo, querías conocer más a Dios, querías pasar más tiempo con Dios. ¿Te ha pasado? ¿Sabes de lo que estoy hablando o no, ni al caso? Cuando uno recién se convierte, hermano, anhelaba buscar más a Dios, conocerlo más, aprender más de Él. Pero todo eso se va apagando. Si lo descuidas, se va apagando. Se va apagando, se va apagando y lo vas dejando morir.
Hermano, yo no acostumbro a hacer estas cosas. Y no acostumbro a hablar aquí enfrente de mi vida porque no me es propio, no se me hace correcto. Pero les comparto solamente un poquito. Cuando yo recuerdo que recién me convertí, eso me pasaba, hermano. Yo ansiaba leer la Biblia. Y diario, hermano, diario. No había noche que no agarrara mi Biblia para leerla. Me acuerdo que en aquel entonces todavía no teníamos internet en casa. Pero yo iba a la casa de uno de mis primos y descargaba, ¿sabes lo que hacía, hermano? Descargaba predicaciones para toda la semana. Para toda la semana. Porque yo nada más iba con él, con mi primo nada más una vez a la semana, iba los domingos. Y entonces el domingo que yo iba a su casa, descargaba predicaciones para toda la semana, hermano. Y yo acostumbraba a escuchar 2 predicaciones diarias. Entonces tenía que descargar 14 predicaciones para toda la semana. Y hermano, en aquel entonces tenía otro trabajo, trabajaba yo en un mototaxi, no sé si todos lo sabían, pero cuando yo trabajaba en un mototaxi, todo el día, hermano, escuchaba cantos para Dios. Todo el día, hermano. Y ponía mis predicaciones y en la noche quería leer la Biblia y orar. Yo no sé si tú lo has experimentado o no. El tener ese deseo de conocer a Dios, de estar cerca de Él. En aquel entonces yo me congregaba en una iglesia en Tláhuac, hermano. ¿Sabes cuántos días asistía a la semana? Déjame acuerdo. Era miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 5 días a la semana estaba en la iglesia. Porque tenía hambre, porque quería conocer a Dios. Miércoles y viernes era instituto, jueves era servicio general, sábado era servicio de jóvenes, domingo servicio general. Pero quería estar siempre ahí. Posteriormente, hermano, me mandaron a servir a Cuernavaca los domingos. Y me iba todo el domingo, hermano, a servir a Cuernavaca. Y hermano, eso es un gozo que yo no te lo puedo describir. Era algo impresionante. Y era hasta Tláhuac, hermano. ¿Sabes a qué hora regresaba a la casa? 11, 12 de la noche a veces. Porque el servicio empezaba a las 7, terminaba a las 9. Y si me tocaba servir, había que terminar haciendo el aseo. Y llegaba a 11, 12 de la noche. Y sabes, hermano, no importaba. Y tú sabes el relajo que se hace en Santa Marta ahorita en tiempos de lluvias. En Iztapalapa. ¿Importaba, hermano? No importaba. Y no me perdía ningún congreso. Era hambre, hermano. Eran las ganas, el amor a Dios, el deseo de conocerlo más y más y más. Hoy la iglesia la tenemos a 2 minutos de nuestra casa, hermano. Y ve la ausencia. ¿Por qué? No sé. Tenemos 3 servicios a la semana. Martes, viernes y domingo. Y la ausencia los días martes, mira. Es increíble. Y los viernes ve. Hay hermanitos que de plano los viernes nunca se aparecen. Y los domingos algunos son inconstantes. Y todavía decimos a Dios que queremos que nos use. Y todavía le decimos a Dios, Señor, te quiero conocer más. Yo no acostumbro a hablar de estas cosas de mi vida personal, hermano. Pero es inevitable pensar en esto cuando el Señor dice, por tanto recuerda y haz las primeras cosas que hacías al principio.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, enciende el fuego que hay en ti. ¿Por qué? Porque, hermano, porque ese fuego de Timoteo se estaba apagando, pero se estaba apagando por causa de la persecución, por causa de lo que estaban viviendo, hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, por tanto, recuerda aquello que recibiste, enciende el fuego que hay en ti. Para terminar, hermano, el Señor Jesús le dice, pues si no haces esto, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sabes lo que significa, hermano? Juicio. Juicio. El Señor le está diciendo, si no te arrepientes, esta iglesia va a desaparecer. La historia narra que la iglesia de Éfeso desapareció. ¿Sí? Y el juicio del Señor, hermano, dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece por su propia casa. Y el juicio, hermano, no es lo grave que desaparezca una iglesia. Lo grave, ¿sabes qué es, hermano? Que 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Juicio del Señor al que no le ama. Entonces te das cuenta que nos estamos enfrentando a algo grave, hermano, el enfriamiento del amor. Y termina el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quieres vida eterna, hermano? Enciende el fuego que hay en ti. Con un amor tibio, con un amor frío, no vas a llegar a la vida eterna. No va a haber vida eterna. ¿Quieres llegar a la vida eterna? Es lo que le está diciendo el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje de Cristo, no es mío, hermano. Es de Él. Como lo dijo el escritor de los Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y sabes cuál es la tragedia, hermano, para la iglesia? Que muchos no escucharon el mensaje. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Por qué me he caído y no me puedo levantar? ¿Por qué? Bueno, no es muy difícil encontrar la respuesta. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos dejado nuestro primer amor. Nos hemos apartado de ti. Podemos servirte, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas obras, Señor, pero nuestro amor se ha enfriado, nuestro amor se ha ido apagando. Cumplimos con venir, Señor, cumplimos con servir, con trabajar, pero nuestro amor se ha ido apagando, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Tú nos has dado tiempo, Señor, para el arrepentimiento. Tú nos das tiempo, Señor, de volvernos a ti. Padre, ayúdanos porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. En nuestras propias fuerzas, Señor, no vamos a poder hacerlo. En nuestras propias fuerzas, Señor, no nos vamos a poder levantar de este letargo, Señor, de esta tibieza. Señor, perdónanos y ayúdanos a volver a ti, a volver a enamorarnos de ti como cuando fue la primera vez, Señor. Como Jeremías lo dijo, Señor, me sedujiste, me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo, Señor, y me venciste. De esa misma manera vuélvelo a hacer, Señor. Sedúcenos, enamóranos de ti, Señor. Y perdona, Señor, nuestro amor tan frío, tan apático. Decimos que te amamos, Señor, pero no te buscamos. No tenemos devoción por ti, Padre. Señor, perdónanos. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos.